Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Reciba un saludo esta tarde, martes, donde Dios nos permite reunirnos aquí a través de Radiovisión 107.9 FM, o ya sea sintonizarnos a través también del grupo de Facebook, a través de Facebook por Radiovisión, o a través de mi canal con el Espíritu Escrutador de YouTube. Eh, Reciba un cariñoso abrazo de su hermano Omar Wong. Que esta tarde estaremos escudriñando un tanto más de la palabra de Dios. Intentamos cada vez más sobre un tema, sobre un versículo, poder investigar, poder escudriñar, ¿verdad? Escrutar sobre la palabra del Señor, que nos deje una enseñanza, que nos dé una instrucción y que traiga confort o traiga una guía para nuestras vidas, a través del Espíritu Santo. Esta tarde estaremos trabajando en el libro de Isaías, estaremos investigando, estaremos analizando y estaremos buscando a través del libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Y es conocido esta porción de la palabra de Dios porque nos habla sobre el llamado de Isaías, ¿verdad? Es como Isaías aquí nos deja ver, ¿eh? Cómo Dios viene y habla su vida a través de, pues, es una especie de visión, ¿verdad? Donde él empieza a dar características de lo que él observa, de lo que él ve, ¿verdad? Algo totalmente extraordinario, algo fuera de lo normal, algo sobrenatural, que le toca a él experimentar, le toca a él vivir, y que Dios le permite, ¿verdad? De esta manera, mm, tener un llamado personal de Dios hacia la vida del profeta. Entonces una porción de la palabra, un pasaje muy interesante porque nos muestra ciertas características sobre el lugar donde está el Señor, ¿verdad? No tenemos muchos pasajes como estos donde nos relate cómo es la morada de Dios, cómo es donde está el Señor, qué es lo que pasa ahí, qué es lo que se observa ahí, quién está ahí con él, y estos detalles, ¿verdad? Entonces, si usted tiene ahí hasta la mano su ordenador, su teléfono celular, y que pueda abrir una aplicación para leer la Biblia, vayamos juntos y podamos un poquito de atención y tratar de escarbar un poquito más de lo que la palabra de Dios nos enseña ahí. Entonces, es Isaías 6, versículo del 1 al 10. Entonces, vayamos juntos a esta porción hermosa de la palabra de Dios que impactó de manera impresionante la vida del profeta Isaías, y que fue tan profundo lo que él experimentó y vivió que lo marcó, pero también le dio un empuje impresionante para que él se ha mencionado como uno de los profetas más importantes, ¿verdad? Uno de los profetas mayores más importantes del Antiguo Testamento, y también mencionado por los mismos, por la tradición judía, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos ahí a Isaías 6, 1, 10, ya entrar en materia, y voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Entonces grité. Aquí ya está expresando el profeta: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar.
Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y gracia para entender todo esto, ¿verdad? Porque sí es un pasaje muy interesante, muy intenso, muy revelador, ¿verdad? De cómo es el interior donde en el cielo donde está el Señor, ¿verdad? Donde está su lugar, ahí donde Él está sentado, y que nos dé la gracia, el Espíritu Santo y la sabiduría y la revelación para poder nosotros primero con nuestros sentidos naturales, humanos, poder comprender la profundidad de esto y que nos guíe para que nos enseñe qué es lo que nos quiere dar a entender a tu corazón y a mi corazón esta tarde, ¿verdad? Es bueno que nos dé ese entendimiento. Muy bien. Aquí vemos que una de las características principales que se le está presentando al profeta, primero, de manera muy evidente y muy fuerte, es la santidad de Dios. Las características que vemos aquí, o lo que sobresale de todo este escenario, de este contexto, es la santidad de Dios. Y esa misma santidad que emana en las características que nos presenta aquí el profeta, es también esas mismas santidad la que manifestó su evidencia, la evidencia del Señor que Él es santo en una gran sobremanera, su santidad tan santa, tan profunda, tan influyente, tan fuerte, que termina impactando al profeta, ¿verdad? Termina este, eh, creando en el profeta ese impacto, ¿verdad? De ver la santidad de Dios y de un Padre, de un Dios santo, y la reacción es ver su insantidad del profeta, ¿verdad? Reconocer. Aquí vemos algunas características del Padre Celestial, la forma gloriosa donde Él está, ¿verdad? Donde Él convive y ese es su lugar, pero también nos permite ver, como mencionaba anteriormente, con mucho mayor énfasis la santidad donde Él habita y lo que Él es, porque Él es santo, ¿verdad? En el primer versículo que damos lectura, en el año de la muerte del rey Usías, aquí nos está dando una ubicación, ¿verdad? Nos está dando un personaje y nos está dando un tiempo también, ¿verdad? Nos está ubicando. Al darnos un personaje, pues ya podíamos nosotros, perdón, comprender y entender a dónde se refiere, ¿verdad? En qué posición geográfica se refiere, porque ese rey fue rey sobre una porción geográfica y en determinado tiempo. Y luego ya nos dice, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. En otras dice sublime, ¿verdad? En otras versiones dice sublime. Y vi al Señor sentado en un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí en la versión NBI dice, ah, de su manto llenaban el templo. Las orlas de su manto llenaban el templo. La palabra sentado es la palabra yeshab en el original. Yeshab con Y, que significa sentarse o el que permanece en lugar, o el que está sentado, el que permanece en cierto lugar, o el que habita en ese lugar. Entonces él estaba sentado en su trono, en un trono de santidad. Él habita en un lugar de santidad. Él está sentado o él permanece
en un lugar con santidad. En el pasado, en el presente y en el futuro, Él está en santidad, ¿verdad? Y nos habla aquí también de un trono. Yo vi al Señor sentado sobre un trono. El trono, pues sabemos que es un asiento, ¿verdad? O es una silla, pues como nos conocemos nosotros. Pero no es una silla convencional, ¿verdad? Es una silla diferente. En el nuevo museo del Cairo, en Egipto, se han traído, por muchos años se hizo una recopilación de todas las cosas que han excavado en el Egipto, ¿verdad? Entonces, en el caso de Tutankamón lograron recabar muchas cosas. Recordemos que en muchas de las ocasiones, muchas de las tumbas ya fueron saqueadas con anterioridad. Por eso es una de las tumbas que se encontró de manera intacta. Dentro de las cosas que le ponían al faraón, ¿verdad? Muchas cosas que le tenían ahí, ¿verdad? Porque ellos pensaban en la vida después en una vida después de la muerte, ¿verdad? Entonces, está precisamente el trono. Y cuando uno observa ahí las imágenes, ¿verdad? Me ha tocado a mí ver las imágenes a través de algunos medios electrónicos y las características, pues es un trono totalmente sobresaliente, ¿verdad? Es un trono de oro, tallado, me imagino que a mano, con diferentes tipos de animales en los descansos de los brazos, en las patas de los pies es como la pata del animal, y luego tiene piedras incrustadas, y es una ornamenta, una de detalles, labrados, oro totalmente de los mejores, de los quilates, o de los más grandes quilates, ¿verdad? Piedras preciosas y es un trono totalmente sobresaliente y hermoso, ¿verdad? Entonces, era digno de un faraón, digno de un rey, ¿verdad? Pero cuando Isaías ve aquí el trono de Dios, que es un asiento de honor santo, un asiento de honor fuera del entendimiento de este mundo, me imagino que fue un impacto tremendo para el profeta, ¿verdad? No era cualquier trono ni cualquier asiento. Aquí nosotros nos puede vislumbrar un asiento de oro totalmente con incrustaciones de piedra que tiene a lo mejor un valor invaluable. Pero cuando Isaías habla aquí de esta silla, de este trono donde está sentado el Señor, pues es un asiento de honor totalmente fuera de nuestro entendimiento en el sentido de ponerle un precio y comprender, ¿verdad? Entonces es algo totalmente impresionante el trono que estaba observando el profeta. Menciona que es un trono alto y sublime, ¿verdad? No es digno para que cualquiera se siente ni para que cualquiera esté ahí. Y sus faldas llenaban el templo, ¿verdad? Entonces, este trono estaba dentro del templo. Y la palabra templo es la palabra ekal, que es el palacio o es el templo. Entonces, podríamos aquí interpretar que estaba el Señor utiliza la palabra templo, ¿verdad? No palacio, sino la palabra templo en las traducciones. Entonces vemos lo importante de que el Señor está en su templo y se muestra el profeta en su templo. Entonces nos habla también que nosotros tenemos que tener esa búsqueda o tenemos que tener esa búsqueda del Señor y tenemos que estar acercándonos al templo. Entonces podemos comprender y entender la importancia que Dios el Padre le da al templo, ¿verdad? Le da al lugar donde se reúne para buscar y hacer iglesia, ¿verdad? En el templo. Entonces, esto también tenemos que tener que tomarle en cuenta en el sentido de que a veces nosotros podemos tomar o minimizar la ida al templo o a la iglesia y entonces no debemos de hacer eso. Debemos de estar nosotros buscar de congregarnos en la iglesia, de congregarnos en un templo, de buscar estar en el templo porque el Señor ahí hace su morada, el Señor ahí hace su trono, el Señor pone ahí su asiento de honor, ¿verdad? ¿Ok? No estamos hablando que exclusivamente el Señor está ahí, el Señor puede estar en todo lugar, pero la importancia de estar en el templo, de estar acudiendo
y la importancia que el Señor se muestra precisamente en el templo, no se mostró en otro lado, pudo haber escogido otro lugar para presentarse profeta, pero no, se está presentando en el templo a entender que para el profeta y para la cultura judía la importancia del templo ya existía, ¿verdad? Y era muy fuerte. Entonces aquí el Señor está dando énfasis el hecho de estar en el templo, de permanecer ahí y de acercarse al templo, ¿verdad? Entonces aquí no está nada descabellado, es precisamente algunas de las fiestas de los judíos que el Señor les habla, ¿verdad? Y en las fiestas tenían que venir de los lugares remotos o de las regiones, acercarse a Jerusalén, precisamente al templo nada más. Él tiene su templo, ¿ah? Y él tiene su lugar, su palacio donde nosotros lo podemos adorar y lo podemos exaltar, ¿verdad? Y generalmente ahí es en el templo o en la iglesia. Muy bien. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, entonces estamos hablando de 6 alas en su cuerpo, ¿ok? Dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, o sea, entonces uno es una encima y otra abajo, y con las del medio, me puedo imaginar, volaban, eran con las que se mantenían en el aire. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Están dando una afirmación ahí, ¿verdad? Estos seres sobrenaturales que estamos observando ahí, estos seres espirituales, son conocidos como los serafines. Estos, su palabra original es la palabra serapín con P, serapín, que significa ardientes o noble. También viene este, del mismo significado, ardiente o noble. El serafín se refiere a los seres ministrantes, seres que ministran, ¿se acuerdan? A veces perdemos de vista eso, pero cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, cuando que llegaron ángeles y ministraron a Jesús. Entonces, hay ángeles que ministran, que Dios los usa en la ministración, ¿verdad? Que Dios permite que se acerquen y ministren. Entonces, hay ángeles que ministran. Los seres ministrantes, podría referirse aquí los serafín, o bien seres fulgurantes, de que emiten mucha luz, ¿verdad? O emiten como fuego o luz, ardientes, o sea, son fulgurantes, que brillan o resplandecen con mucha intensidad. Entonces, pues, pues podemos de alguna manera nosotros tratar de imaginarlos, ¿verdad? Y entonces es lo que estaba viendo el profeta. ¿Se imaginan el impacto de lo que está viendo el profeta aquí? Ahora, la palabra noble, que también es de ardiente y noble, como les decía, es una persona o un ser o una persona, ¿verdad? Que carece completamente de maldad o de doble intención. Entonces, estos seres ardientes, estos seres ministrantes, estos seres fulgurantes que brillaban y que resplandecían con intensidad, emitían alabanza y adoración a Dios, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces estaban emitiendo adoración, y alabanza al Padre. Son ángeles, podemos mencionar que son ángeles santos, ¿verdad? O con una santidad, una característica en santidad. Llamados así por el fuego, ¿verdad? Como que emitían fuego o como emitían luz, es lo que se trata de interpretar de ellos, ¿verdad? O su naturaleza era así, era brillante y era gloriosa y era fulgurante, que emitía luz, eran sutiles o, o puras, pues, con pureza, eran sutil y puras, con un ferviente celo, con un celo ferviente por el servicio y la gloria de Dios. Entonces, esta característica de estos ángeles o de estos seres sobrenaturales es lo que nosotros podemos de alguna manera poder interpretar y conocer, ¿verdad? Y que nos enseñan los conocedores de estos temas.
La santidad de Dios, para que podamos comprender nosotros aquí, es tan impactante, tan fuerte, tan grande, que los serafines o que los sutiles y puros, ardientes por la santidad, tapan sus rostros con sus alas, porque la santidad de Dios es tan grande, tan prominente, tan fuerte, tan sobresaliente, que va mucho más allá, que ellos ni siquiera se atreven a ver el rostro, el trono del Señor, y con sus otras dos alas de abajo tapan también sus pies, este, para no tocar el lugar donde están, porque no tocar el suelo donde están, no se atreven a tocar el suelo donde están, porque es la santidad de Dios y el lugar donde están, santo es. Entonces es una santidad la del Señor, es una santidad que a lo mejor sí nos cuesta comprender en su plenitud. A lo mejor no es tan sencillo de entenderlo, ¿verdad? Pero sí podemos comprender o ver las características que es una santidad, fuera de lo que nosotros, tenemos habitualmente, conocemos. Es una santidad, mucho más allá del concepto que tenemos, a lo mejor un concepto muy sencillo o un concepto, este, muy corto de santidad, pero realmente el Señor es tres veces santo, y es tal su santidad que también un ser santo como estos serafines no se atreven ni a pisar el lugar en donde están en la presencia de Dios, ni siquiera a observar con sus ojos, siendo seres fulgurantes también ellos, ¿verdad? Esto es impresionante, ¿verdad? Tenemos que comprenderlo. Y el Espíritu Santo permite que el profeta Isaías escriba esto en la palabra para que nosotros comprendamos y entendamos y logremos de alguna manera, imaginarnos la escena que está sucediendo ahí, ¿verdad? Porque es lo que está pasando aquí. El Señor nos abre, un poquito las puertas, una ventana del cielo para que nosotros podamos ver, observar lo que está ahí, ¿verdad? Nada más es una probadita. Los serafines, al ver esta santidad, al sentir esta santidad, se imaginan, una santidad inmensa, pura, perfecta, sublime, empiezan a gritar con gran impresión el uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces es un impulso que sale, ¿verdad? De la magnificencia, de Dios, de su santidad, que impacta a estos seres, y ellos como reacción comienzan a hablarse uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la imagen que está observando el profeta. Eso es lo que está sucediendo, que frente a sus ojos, ¿verdad? Tenemos que nosotros reconocer la santidad de Dios, tenemos que nosotros tratar de comprender esa santidad de Dios, y tenemos que nosotros de alguna manera, analizar la santidad de Dios. Esta santidad va más allá, va mucho más allá de la santidad que a veces nosotros minimizamos, que a veces nosotros categorizamos, y en realidad se queda muy corta. Tenemos que reconocer la santidad de Dios, que Él es santo, que solo Él es santo, y que busca y desea un pueblo santo para poder habitar con Él. Entonces Él también desea que nosotros estemos buscando la santidad a través de Él, a través de la búsqueda de Dios, a través de la búsqueda de Él en su templo, a través de la búsqueda personal en casa, porque Él desea o Él demanda santidad a su pueblo, demanda santidad a su iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar santidad, amada persona. Tenemos que buscar estar cerca de Dios. Todos caemos aquí en esta categoría de que necesitamos buscar en santidad. El que se crea santo, pues lo único que está emitiendo, está dando a conocer, pues que realmente no comprende la santidad de Dios y no entiende la profundidad de la santidad de Dios, y también pues no reconoce como el profeta aquí, ¿verdad? Pues era el profeta, era una persona que ya se le tenía, en una categoría, en una honra,
ya se le tenía un supuesto de un hombre de Dios. Pero aquí estamos viendo donde él es confrontado realmente en su persona, dice el versículo 5. Entonces dije, después de que el profeta, este, no sé, le cae el 20 o observa todo esto, el impacto es tal que entonces dice, ay de mí, o sea, este es un grito, ay de mí. O sea, se preocupó, entendió, porque estaba enfrente de la santidad de Dios, de la santidad del Señor. Ay de mí que soy muerto, o sea, él sabía perfectamente que le decía el Pentateuco que nadie podía ver a Dios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, él reconoce, fíjese la reacción aquí del profeta, él empieza a reconocer su imperfección, su insantidad o su falta de santidad, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, entonces él dice, pues yo soy pecador y el pueblo donde vivo también son pecadores. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí vemos la actitud de confesar o de confesarse como pecador o de confesarse como una persona que no vive en la santidad suficiente o en la santidad para poder ver al Señor y está reconociendo su pecado y está reconociendo su falta, pero a la vez está reconociendo, se está también arrepintiendo. Entonces aquí está mostrando arrepentimiento, confesión de su condición, reconocimiento en la condición en la que está. Y lo está mostrando en su reacción. Entonces, ¿cómo reaccionamos tú y yo? Esa será la pregunta. El profeta experimentó algo muy, muy fuerte. Dios le permitió ver algo muy, muy impactante. Pero él, de inmediato, su reacción fue de arrepentimiento y fue de confesión. Ante la presencia de Dios, la reacción de Isaías es contemplar la inmensa santidad de Dios, reconocer su pobre, miserable y sucia condición humana, reconocer su indignidad y pecado, como el mismo pecado también del pueblo. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, esa es la reacción del profeta. Hay una historia similar que le pasó a Moisés. Vamos a Éxodo 33:19. Éxodo 33:19 dice lo siguiente. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí le está advirtiendo, ¿verdad?, que va a pasar delante de él y le está dando las instrucciones que él va a hacer y le está diciendo también lo que él va a hacer. Y tendré, proclamarme el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces ahí es la soberanía también de Dios, ¿verdad? 34 del 5 al 10, versículo 30, capítulo 34, versículo del 5 al 10. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y el que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y veré todo el pueblo en medio del cual estás tú, la hora de Jehová, y verá, ¿ok? Todo el pueblo en medio del cual estás tú y la hora de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces una reacción aquí más o menos parecida a la de Moisés, ¿verdad? También empieza a reconocer las
condición del pueblo, las faltas, en lo que ellos están mal y todo esto. Y es también impactante para la vida de Moisés y vemos que también para Moisés pues fue un impulso, un par de aguas para seguir buscando a Dios, para seguir obedeciendo a Dios y para reconocer su condición. Porque ante la santidad y la majestuosidad del Señor, el hombre reconoce su finidad, el hombre reconoce su condición, humana, pecadora, vil, etcétera, etcétera, como vemos aquí las características y las reacciones de estos dos profetas, ¿verdad? Porque también Moisés, Dios hablaba a través de Moisés, ¿verdad? Daba profecía. A pesar de ser un hombre de educación y cultura, acuérdense que Moisés estaba educado, ¿verdad? Venía de Egipto, del primer mundo, educado con con el rango más alto, ¿verdad? De estar cerca de Faraón y de la familia de Faraón. Era un hombre de educación y de cultura. También tuvo que ser moldeado para llegar a ser el hombre que Dios quería que fuera. Entonces no nos basta la cultura, no nos basta una educación, no nos basta un instituto, no nos basta el tener nosotros el conocimiento, sino que Dios va a moldear nuestras vidas hasta que lleguemos a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Aquí a Moisés viene la introducción de los mandamientos. Lo que Dios ha hecho por el pueblo les entrega los mandamientos, que no son 10, ¿verdad? Que son mucho más, pero la costumbre así los conocemos. Dios ha hecho por su pueblo, ha liberado a su pueblo de la casa de esclavitud, le demostró Dios el amor al pueblo, ¿verdad? Ahora el pueblo debería de expresar el amor obedeciendo a Dios de manera voluntaria, obedeciéndolo, ¿verdad? Y empieza Dios a reclamar obediencia, ¿verdad? Y esa obediencia, cuando nosotros empezamos a hacer caso de la palabra, cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios y obedecer a su palabra, vamos adquiriendo santidad. ¿Por qué? Porque dice Dios, no mientas, y empezamos nosotros a dejar la mentira, a cada vez a decir menos mentiras y empezamos a buscar. Entonces vamos haciendo acciones y vamos cambiando hábitos donde Dios va haciendo en nuestra vida santidad y va haciendo santidad en nosotros, va haciendo santidad en nosotros. Pero es a través de la obediencia de su voluntad, ¿verdad? Jesús dijo ya en el Nuevo Testamento, fue Jesús mismo quien dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces ya empezaba aquí el Dios santo con esa grandeza en santidad, también a enseñar a su pueblo y a reclamar santidad del pueblo. El tercer mandamiento, que está en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar aquí la palabra es la palabra nasa, que es como levantar, cargar o llevar. Entonces, la palabra, la traducción a la no sería tomar, sino sería llevar. Y luego su nombre, la palabra su nombre se identifica Shem, que es reputación o memoria. Entonces podemos traducirlo llevar el nombre o llevar la reputación o llevar su memoria de Dios ante los hombres. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces llevar el nombre o llevar la reputación, o no llevaremos el nombre o la reputación en vano. Y a veces actuamos de esa manera. No llevamos el nombre, la reputación de Dios en falsedad. ¿Qué es falsedad? Sin propósito o descuidadamente. Porque en vano, la palabra en vano en original significa que es fraude, engaño o falsedad. Entonces podríamos traducir estas tres frases, estas tres palabras. No llevar el nombre, la reputación en la memoria de Dios en falsedad o sin propósito o descuidadamente. A menudo pensamos nosotros de este mandamiento y casi siempre lo establecemos así, como que nos lo han enseñado de esta manera.
que son para los que hablan maldiciones o cosas profanas en nombre de Dios, ¿verdad? O sea, en contra de Dios. Pero este mandamiento va más allá de nada más esa acción. Esa acción es mala, ¿verdad? Profanar el nombre de Dios, hablar mal del nombre de Dios, maldecir el nombre de Dios. Pero hemos visto cómo los hijos de Dios deben de llevar el nombre, la imagen, la gloria de Dios en sus vidas diarias por la obediencia a su palabra en bien. Porque a veces nosotros llevamos la reputación, la memoria, porque somos la imagen de Dios, y llevamos en falsedad el nombre de Dios sin un propósito de manera descuidada y hacemos las cosas mal. Entonces, hasta allá abarca este mandamiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Dios tiene en gran estima su nombre y toda su naturaleza, su santidad, su gran santidad. No nada más su nombre, es su santidad o su naturaleza divina que ha sido revelada a los hombres en Él. Porque Él ya nos reveló. Él ya nos reveló a nosotros su naturaleza divina, su nombre, su santidad. Ya nos lo ha revelado. Entonces su intención es que por medio de sus hijos, usted y yo, los que somos cristianos, los que somos seguidores de Cristo, llevemos el nombre de Jehová por toda la tierra o proclamemos su nombre por toda la tierra, el nombre del Señor como algo vital para la salvación de los hombres, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, en nuestro hablar, en nuestra forma de presentarnos hacia los demás. Cuando nosotros no lo hacemos, estamos cayendo en desobediencia y estamos llevando el nombre de Jehová en vano. Por consiguiente, todo el Hijo de Dios debe llevar su nombre ante los hombres, no vanamente, en forma ociosa o sin propósito alguno, sino en forma tal que toda nuestra conducta glorifique a Dios y les muestre a los hombres de forma correcta lo que es esperar en Cristo. Tenemos que esperar en Dios, en obediencia en Dios y llevar nosotros el nombre de Dios no en vano, sino llevarlo nosotros en santidad a los demás en testimonio o en un buen testimonio para que la gente también vea, observe y crea en el Señor. Muy bien. Isaías 6:1 nos deja un reto el Señor en esto, ¿verdad, hermanos? Yo sé que esta palabra nos confronta y claro que nos confronta, de alguna manera nos exige, ¿verdad? Y es una exigencia pues santa, ¿verdad? Es una exigencia en fe, es una exigencia buena. Que hagamos las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Porque las hacemos para el Señor y damos testimonio. Y es para bendición para otros, para que la gente pueda acercarse al Señor. Es como llevar tu buen testimonio. En Isaías 6:1, perdón, como les decía, nos habla el año de la muerte del rey Usías. La condición del pueblo, porque ya conocemos con la historia, ¿verdad? Y el contexto cultural sobre, se puede ver la ubicación del rey Usías en su territorio donde reinó y también se puede conocer el tiempo donde él reinó. Se conocen las características del pueblo para ese tiempo. Y las características del pueblo para ese tiempo son las siguientes, eran las siguientes. Había un pueblo lleno de avaricia, un pueblo lleno de placeres sexuales, un pueblo lleno de egoísmo, la gente se comportaba así. Un pueblo lleno de inmoralidad, de soberbia, de falsa adoración. Falsa adoración. Esto tiene que ser bien importante, ¿verdad? Porque a veces confundimos lo que es la adoración, ¿verdad? Y pensamos que el cantar, alabar a Dios lo tenemos que hacer. Y el tener una experiencia ahí, la adoración. Pero la adoración va más allá, es tu conducta, es tu testimonio, es la manera en la que tú te conduces, tus hábitos, si glorificas a Dios, no solo que levantes tus manos y caigan lágrimas de tus ojos, eso no es lo que impacta a Dios en la adoración. Lo que impacta a Dios y lo que llama la atención de Dios es la conducta. Entonces, había una falta de adoración en el pueblo en ese momento y había una persecución a los justos tremenda. A pesar de que el rey Usías se conoce como que fue un buen rey, porque vemos que en el libro de los jueces, en el libro de Reyes y de Crónicas, vemos algunos reyes que se comportaron de manera buena, de manera mala, y las características del rey Usías, pues la mayoría son buenas, ¿verdad? Si hay características donde él se equivocó. Entonces el contexto del pueblo
Era un pueblo de placeres, de avaricia, de placeres sexuales, de egoísmo, de inmoralidad, de soberbia, de falsa adoración y la persecución a los justos. Entonces, a lo que estaba pasando en el pueblo, Dios trae al profeta y hace un impacto en el profeta. Y le permite ver la santidad al profeta. Entonces cuando el profeta ve la santidad, ve su condición y ve el pueblo con estas características que le acabo de mencionar, entonces se ve un contraste muy, muy alejado de lo que es una santidad, de lo que es la santidad, ¿verdad? Y de lo que es pues el vivir en lo contrario de la santidad, ¿verdad? Entonces es muy impactante para el mismo profeta, ¿verdad? Que a lo mejor él no estaba en la misma condición del pueblo, a lo mejor él se esforzaba mucho más que el pueblo por buscar a Dios, se esforzaba mucho más que ellos por buscar al Señor, pero aún así, pues su condición realmente era muy lejana a la santidad que estaba viendo en el Padre. Isaías 6:6, vamos al versículo 6. Dice lo siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí hay una característica, hermanos, amada persona que me escuchas, que existía también y que era conocida, una celebración donde en el templo o en el sacerdote, al perdón de los pecados, en la fiesta del perdón de los pecados, el sacerdote traía, nomás que estoy buscando el nombre, no recuerdo el nombre. El sacerdote traía un carbón de las brasas y lo llevaba precisamente dentro de todos los rituales que hacían, que simbolizaba para el perdón de los pecados. Entonces, lo que se hacía ahí mismo en la liturgia y lo que hacían las acciones rituales, lo está viendo aquí el profeta en el cielo. Llevan un carbón y lo van, pero lo ponen para tocar no sé si tocó literalmente los labios del profeta o no, pero el profeta entendía perfectamente lo que estaba pasando. Estaban perdonando sus pecados porque estaban trayendo el carbón encendido, que era lo que se hacía en la festividad del perdón. Y él estaba sabiendo, y él entendía perfectamente el simbolismo de que estaba siendo perdonado. Y esto es inmediatamente después que el profeta dice: soy inmundo de labios y este pueblo inmundo, cómo yo veré cómo yo he visto y he de morir, ay de mí. Entonces cuando él confiesa, cuando él se arrepiente, inmediatamente viene la acción del serafín, que toma las tenazas y toma el carbón y va y se lo lleva. Yo no sé, ahí la comunicación de los serafines con el Padre, ¿verdad? Y que inmediatamente le da la instrucción de que vaya, porque la reacción misma del profeta da a entender, y da a conocer, confiesa su pecado, confiesa su inmundicia, confiesa su condición y se arrepiente, y inmediatamente viene el perdón ahí, es perdonado. Y cuando el carbón toca, o el carbón es acercado hacia él, es quitada su culpa. Cuando Dios nos perdona, hermanos, nuestra culpa es quitada al instante. Así, hermanos. El que se encarga de traer de nuevo y de nuevo, y traerlo otra vez y traerlo otra vez, es Satanás a tu mente, y trata de ponerte condenación, porque él es el acusador de los hermanos. Pero dice, versículo 6:6: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado y quitada tu culpa. Isaías es perdonado y santificado. Ya no hay culpa en él, ya no hay pecado en él, es perdonado y es santificado. Su condición
cambió radicalmente y se abrieron sus oídos espirituales para poder escuchar al versículo 8. Ya es quitado el pecado, la suciedad, lo que estorba en el hombre, lo que estorba en tu vida, lo que estorba en mi vida, lo que estorba en la vida del profeta. Y miren lo que dice el versículo 7, pero conéctelo rápidamente al versículo 8. Dice, versículo 7. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. El versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, a ver, cuando Dios quita nuestros pecados, cuando Dios quita la culpabilidad, ya tienes la capacidad, hermano mío, amada persona, de escuchar a Dios. A veces nosotros queremos estar viviendo en pecado, un pie acá, otro pie allá, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie como que hago, y otro pie viviendo acá. No vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando el profeta es perdonado porque confesó sus pecados, porque confesó su condición, porque se arrepintió, es perdonado y quitada su culpa. ¿Y qué pasó? Escuchó la voz de Dios. Inmediatamente, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué quiere decir? Que la conversación estaba la conversación, pero mientras el profeta no escuchaba por su condición en la que estaba de pecado, ya había una conversación que estaba dándose ahí y que a lo mejor él no escuchaba porque estaba en su condición de pecado. Porque no dice, le hablé, que me habló directamente a mí, no, no dice el profeta. Dios estaba hablando ahí. Estaba hablando, pareciera como si estuviera emitiendo hacia alguien más, no específicamente al profeta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amada persona, si alguien quiere o desea servir a Dios, es necesario buscar la santidad en la presencia de Dios y en su palabra. A su tiempo justo y perfecto vendrá el llamado para ti y tú podrás escuchar la voz de Dios hablándote a tu vida, dándote instrucciones o poniendo en tus manos el llamado que Él tiene para ti. Pero si no hay santidad, si no hay búsqueda de Dios, si no te han quitado la culpabilidad porque no te has acercado, entonces tú y yo no podemos escuchar la voz de Dios. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Aquí a veces nosotros por falta de sabiduría y conocimiento y entendimiento de la palabra, porque vamos progresivamente creciendo y Dios nos va enseñando de manera progresiva, hemos pensado que Dios endurece el corazón de este pueblo, o Dios intencionalmente endureció el corazón. Entonces, el responsable, la culpa es de Dios, podría decir alguien ahí, pero no. Tenemos un mal entendimiento, una mala comprensión del versículo. Como en la historia de Moisés, ¿se acuerdan? Que la expresión utilizada aquí en otros lugares, que Dios endureció el corazón del faraón, necesitamos explicarla de la manera correcta, ¿verdad? En Génesis 6:5 y el 8:21 se nos dice que el corazón natural del hombre es siempre malvado y solo malvado. Nuestro corazón no necesita ser endurecido ni necesita que alguien lo endurezca. Nuestro corazón ya es malvado, ya es duro y está endurecido, y día por día se va endureciendo más con nuestras acciones y con nuestro pecado y con nuestras actitudes. Entonces no hagamos una mala interpretación y aquí nosotros de alguna manera tratemos de echarle aquí la responsabilidad a Dios, que Él fue el que endureció el corazón. No, ya el corazón del hombre es duro. Y eso es muy evidente en el comportamiento de la gente, es muy evidente en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes. Entonces, la palabra endurecida usada aquí estaría mejor traducida como dejó que se endureciera. Porque es nada más observar que el hombre sigue haciendo las mismas acciones incorrectas, pecados, donde el corazón se va endureciendo.
Y el corazón a través de estas mismas acciones pues cada vez se va endureciendo más. Dios no hizo peor al faraón, el faraón ya estaba hecho así. Ya era malvado, ya era soberbio, ya era orgulloso, ya se creía o se autoproclamaba o buscaba que lo vieran como un dios. Ya era su corazón así. Dios no tiene que darle un push. Ya viene su condición de esa manera por nuestros actos y por nuestras acciones. Simplemente, ¿qué hizo Dios? Rehusó refrenarlo. Dejó que solito siguiera su curso. Permitió que solito hiciera sus acciones. Y así está, a veces, así estamos nosotros. Estamos fuera de las cosas de Dios y nuestro corazón va nada más reflejando las acciones de lo que somos y cómo somos. Y no le ponemos un refreno, seguimos así hasta que venimos a buscar a Dios y pedimos la intervención de Dios para que nos ayude a refrenar ese corazón necio y endurecido. Dios dejó que el corazón del faraón se fijara en sus tendencias naturales a la maldad y ya él solito se endureció. Y le dijera a Moisés que no, y le dijera que no, y luego pues, pensar a través de las acciones que sucedían, en lugar de arrepentirse, se ponía más duro y venía una plaga más complicada y volvió a ponerse duro y así, pero realmente fueron las actitudes solitas del faraón. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe un fenómeno similar como Romanos, en el capítulo 1, cuando habla de los malvados que Dios entregó a pasiones vergonzosas. A una mente reprobada los entregó, ¿qué hizo? Se hizo un lado, los dejó ser. Y la insistencia de pecar, la insistencia de hacer las cosas mal, la insistencia del corazón y la mente se va pervirtiendo hasta que llegan a una mente reprobada que ya no entiende las condiciones normales, ni lo que es bueno ni lo que es malo en el sentido común. Nada más en el puro sentido común. Empieza a cambiar los conceptos, empieza a cambiar el razonamiento, empieza a darle importancia a cosas y quitarle la importancia principal a otras que debe darle y empieza a cambiar cosas para la lógica común que los demás observan y se notan. Y estamos viendo un mundo donde muchas veces le dan más importancia a un ser vivo, a un animal, que a un ser humano. Vemos acciones donde se quejan más de algunos seres animales, que no digo que esté mal, pero hacen menos en la categoría humana. Y vamos viendo el razonamiento y el corazón duro y la mente, este, una mente totalmente reprobada. ¿Qué hizo Dios? Los dejó nada más. Y eso pasa en el Antiguo Testamento y lo vemos en Romanos en el Nuevo Testamento. Dios aquí simplemente se abstiene de intervenir, como a veces hace la frecuencia en la vida de los hombres, ¿verdad? Y está la maldad y gente que actúa con maldad y gente que obra con maldad, sí, pero va a haber un momento donde va a haber un juicio. El hombre actúa con su maldad, realiza la maldad y eso es lo que está en su corazón. Y si tú y yo, amada persona, no venimos a Dios, no buscamos la santidad, esa va a ser nuestra inclinación porque esa es nuestra actitud. En Isaías 6 de 9 al 10 lo vamos a comparar con Juan 12:35 al 41. A ver si nos alcanza el tiempo. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan en sea sanado. A veces te predican la palabra y te hablan de la palabra y te hablan de la palabra y te hablan de la palabra, en lugar de hacerte más sensible, tú optas por hacer tu corazón más duro y más duro y más duro y decir que no el evangelio y decir que no el evangelio y volver a decir que no el evangelio. Entonces tú eres el que estás tapando tus oídos, tú eres el que estás tapando tu vista y tú eres el que estás no creyendo en el Señor. Entonces no podemos culpabilizar a alguien más, pero es nuestra reacción. Juan 12:35 al 41 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco
esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esta cuando vio su gloria y habló acerca de él. A veces, teniendo los milagros ahí, teniendo las cosas enfrente de ti, no queremos y no queremos y no queremos aceptar a Jesús. No queremos aceptar a Jesús. Amada persona, ya es hora que busquemos la santidad. Ya es muy evidente el evangelio presentado a través de la arqueología bíblica, científica, de acontecimientos, de historias, de testimonios, de milagros, de proezas, de trascender por los siglos. Este libro, el bestseller de los bestsellers, la Biblia, la palabra de Dios, en trascender por muchos años. El testimonio de gente que ha sido impactado por la palabra de Dios, por muchísimos autores del primer siglo, de los siglos más adelante, de la iglesia primitiva, de la época también del siglo 1000, donde estaban los cruzados. Entonces, todos los siglos ha venido a las manifestaciones de Dios. Todos los siglos ha venido la manifestación de Dios, buscando al hombre atraerlo para que busque la santidad, pero el hombre negándose, negándose y negándose y poniendo su corazón frío, su corazón duro y entenebreciendo su mente. Ya es momento, amada persona, que busques al Señor, que te acerques a Dios, que seas sincero contigo mismo, que reconozcas como el profeta, que entiendas y que veas que hay un Dios santo que quiere cambiar y transformar tu vida. Esta es la palabra que quería traer yo esta tarde, que Dios me permitió traer esta tarde. Te envío un abrazo, Dios te bendiga. Si el Señor lo permite, nos veremos en 15 días, los días martes, cada 15 días, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, aquí a través de Radiovisión 107.9 FM. Si tú puedes seguir mi canal de YouTube con Espíritu Escrutador, mi nombre es Omar Gon, tu servidor. Y si Dios se lo permite y Dios nos da gracia y nos da vida, nos veremos en 15 días a través de estos medios, ya sea por Facebook, por la radio o a través de YouTube, por el canal de un servidor. Bendiciones y nos vemos a la próxima.